Casino Royale, análisis de la electrizante película de James Bond. Preparance para un análisis que los llevará directamente al Casino Royale, donde el agente 007 debuta en una misión que no deja indiferente a nadie. Hablaremos de la película que cambió el rumbo de la franquicia James Bond y del personaje como nunca lo habíamos visto, Casino Royale. Un James Bond diferente. ¿Qué tiene Casino Royale que la hace tan especial? Además de ser el debut del carismático Daniel Craig como el icónico agente, todo. La cinta rompió el molde de Bond tal y como lo conocíamos. Aquí vemos a un 007, más rudo, letal, menos refinado y al mismo tiempo vulnerable. Este Bond comete errores, se revela ante la autoridad y, sobre todo, se enamora. La misión, detener a Le Chiffre. La premisa de la película es atractiva desde el inicio. Bond, recién ascendido a agente 007, tras lograr 2 asesinatos que le dieron su licencia para matar, es enviado a Madagascar. Su primera misión parece sencilla, pero el rastro que sigue lo lleva directo a un torneo de póker de altas apuestas en Montenegro organizado por Le Chiffre, Mads Mikkelsen, un infame banquero que financia a organizaciones terroristas de todo el mundo. El objetivo de Bond es evitar que Le Chiffre gane el torneo y se escape con un fondo multimillonario que podría hacer mucho daño en las manos equivocadas. Vesper Lynd, la mujer que conquistó a Bond. Pero Bond no estará solo. La encantadora y astuta Vesper Lynd, Eva Green, entra a escena como agente del Tesoro británico, encargada de la parte monetaria de la misión. La relación de Bond y Vesper es un punto central de la película y uno de los puntos más complejos e interesantes en la historia de la saga 007. No esperen a la clásica chica Bond. Vesper es una mujer con una fuerza y personalidad impresionantes, que se convierte en la compañera y cómplice de Bond. Torneo de póker y mucho más. Sí, gran parte de la acción en Casino Royale transcurre alrededor de una mesa de póker de alto riesgo. Pero si piensan que el póker resultaría aburrido en una película de espías, están muy equivocados. Las escenas del torneo están llenas de tensión, adrenalina y estrategias alucinantes. Sin embargo, no todo puede reducirse al juego, pues los agentes enemigos y los colaboradores de Le Chiffre buscarán a toda costa evitar que Bond triunfe y el mundo esté a salvo. La tortura icónica de James Bond. En un giro brutal de los acontecimientos, Bond termina en manos de los secuaces de Le Chiffre y es aquí donde encontramos una de las secuencias más impactantes y memorables de la saga Bond, probablemente del cine del espionaje. La escena de tortura de Bond, psicológica y física, se graba en la memoria de todos los que la ven y es en esta secuencia donde vemos cuánto está dispuesto a arriesgar 007 por la misión. Un final tan inesperado como impactante. No les daré spoilers, pero sí puedo adelantarles que el final de Casino Royale es uno de los más sorprendentes y a la vez emotivos de la franquicia Bond. Una mezcla de acción, traición y revelaciones estremecedoras, nos deja con el corazón en la mano y con ansias de la próxima aventura de este nuevo 007. En definitiva, fue la película que revivió por completo a la saga James Bond, demostró que podía renovarse sin perder su esencia, y nos regaló a uno de los Bonds más inolvidables. Su estilo oscuro, un guión inteligente, escenas de acción impresionantes y la inolvidable pareja de Bond, Vesper se complementan a la perfección. Casino Royale no es solo una buena película de James Bond, es una película espectacular de acción y una de las mejores cintas de la historia del agente 007. No se vayan. Si son fanáticos de James Bond y quieren más análisis, reseñas y secretos tras las películas del agente más famoso del mundo, asegúrense de suscribirse a nuestro canal para recibir las mejores recomendaciones.